Bienvenidos y bienvenidas a una entrega más de tu programa Diseñadas para Restaurar, un programa que ha llegado para quedarse porque vino para traer libertad, sanidad, restauración y sobre todo palabras de avivamiento a tu vida. Agradecida de Dios porque cada uno de nuestros seguidores comparte, ¿verdad?, estas palabras de bendición con una mujer, con una familia, para que ésta siga siendo bendecida. Hoy seguimos en nuestra sección de testimonios, seguimos pues muy contentos de saber que Dios ha seguido ministrando a cada persona que nos ha estado viendo, ¿verdad?, en esta sección, la vida de muchas mujeres. Y hoy presentamos con mucho gozo nuevamente a nuestra hermana Patricia, que otra vez la tenemos aquí en cabina. Bienvenida, ¿verdad? Nos sentimos muy contentos de ver todo lo que Dios ha estado haciendo en la vida de esta mujer que nos comparte, ¿verdad?, con un corazón tan lleno de Dios. Que Dios le bendiga. Vamos a dejar a nuestra hermana Patricia. Gracias, Fior. Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos en su programa, Diseñadas para Restaurar. Una vez más, me siento más que bendecida, más que honrada, porque ciertamente testificar de Cristo para mí es un gran honor. Gracias, Fior. Gloria a Dios. Y nada, nosotros contentos, de verdad, porque aparte de que yo he sido bendecida con el primer testimonio, ¿verdad? Yo sé que también muchas mujeres fueron porque nos llamaron. Y hoy también continuamos, ¿verdad?, con la siguiente parte de este testimonio que nuestra hermana Patricia pues decidió titularle Llamada a la intercesión y atraída por el pecado. Y de verdad es algo que ella nos va a estar desarrollando, en lo cual le pido que presten mucha atención a todo lo que Dios va a establecer y poner en su boca para edificación espiritual de nuestras vidas. Y hoy quiero hacerle la primera pregunta, Patricia. Después de saber la historia de tu nacimiento, la historia de tu adolescencia y de tu niñez, me gustaría saber, gloria al Señor, ¿tuviste algún fundamento espiritual que te guiara por el camino de Cristo? Claro que sí, Fior, pero como en todas, lo más importante es glorificar el nombre del Señor en todo tipo de testimonio. Yo quiero abrir este testimonio con lo que es un versículo de la palabra que está en Mateo 10:32, que dice, y la leo en el nombre de Jesús. Amén. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y ciertamente tengo que decir que Patricia nada bueno tiene que dar, pero Dios es aquí el protagonista. Amén. Cristo ha sido mi fundamento. Gloria a Dios. Él es el que está aquí en esta noche como el invitado especial. Y lo que quiero es testificar de Él por las maravillas y las cosas extraordinarias que ha hecho con mi vida. Y cuando me hablas de un fundamento espiritual, ciertamente tuve un fundamento donde mis padres me llevaban a una iglesia y yo crecí asistiendo a la iglesia. Yo crecí asistiendo, pero de una manera solamente para yo complacer a mi papá, porque había que ir a la iglesia. Si yo quería un permiso el fin de semana, teníamos que ir a la iglesia. Okay. Entonces eso me permitía a yo ser lo que yo quería hacer, que era salir, pasear, discotequear, hacer lo que yo quisiera, complacer a mi papá y todos quedábamos bien. Dios. Pero internamente el vacío existencial estaba conmigo. Wow. Tremendo, tremendo, pero qué bueno es, como habíamos dicho anteriormente, que la misericordia de Dios siempre reposa sobre los hijos de lo que Él ha elegido. Amén. Amén. Tengo otra pregunta para ti. Me dijiste que tu primera profesión fue estilista. Cuéntame, ¿cómo fue ese inicio y cómo te manejaste en esta etapa de tu vida? Ay, sí, realmente fue una carrera maravillosa que yo lo amé desde un principio, pero me gustaba. Simplemente yo quería ser salonera, yo le decía.
Pero mi papá no quería esa profesión porque en ese tiempo era una profesión que se suponía que era como para estar sobando hombres, decía mi papá, Ay, literal. Dios. Pero realmente papi fue mucho de darme apoyo. Ok. El apoyo que me dio mi papá fue que a los 12 años me permitió hacer mi primer curso de belleza. Gloria a Dios. Aún él no estaba de acuerdo, pero mira a dónde voy con esto, sobre lo importante que es que tus padres, especialmente tu papá paterno, ¿verdad?, te dé ese apoyo en eso que tú quieres y aunque él no esté de acuerdo, él va a estar ahí para ti. Hago mi primer curso, empiezo a trabajar a los 13 años, pero ya a los 19 años ya tengo la necesidad de poner mi propio negocio. ¿Y cómo inicio? Rapidito. Simplemente, Fior, yo hice una carta al Señor. Amén. Y yo le dije, Ok. Señor, yo quiero hacer un negocio, quiero poner mi salón de belleza. Y necesito, y sin tener ni uno, Fior, Dios me permitió conseguir un local prestado con una señora que el Señor la bendiga donde quiera que esté, porque ciertamente fue de gran bendición en ese tiempo. Y aparte de eso, Dios me permite hacer esa carta pidiéndole cada una de las cosas que yo quería. Una carta donde hasta el color de las paredes yo se la expuse. Gloria Y a yo no Dios. sabía lo que es hacer una oración específica. Una oración específica donde tú le pides al Señor cada una de las cosas, hasta lo que yo iba a poner, una matita de sábila en el medio al entrar de la puerta. Y quiero hacer referencia a esa matita de sábila porque tiene un trasfondo espiritual hacia las creencias que yo Gloria a creía Dios. y las cosas que traía y que arrastraba. Y aparte de eso también, un cuadro específico que yo quería poner a la entrada de la puerta para que cuando una persona llegara, viera lo primero era ese cuadro. Oh, Pero era un Dios. cuadro que al final tenía un trasfondo Ok. que ya después te contaré. Ok. En ese tiempo, ¿tuviste situaciones en las cuales cuando tú orabas e intercedías por alguien, obtenías respuesta? Oh, pero claro, realmente en el salón para mí fue una etapa donde el Señor me permitió ser muy empática con las mujeres. Gloria a Dios. Yo me comprometía de una manera tan personal y ciertamente yo vi un milagro una vez donde yo había pasado por una situación muy triste y dolorosa en mi vida, pero en ese momento de situación de tristeza y de dolor, había una amiga que no podía tener hijos y yo le pedí al Señor que permitiera que ella pudiera tener su criatura y Dios le concedió una hija y solamente una hija tuvo, que fue esa que yo le había pedido al Santo Señor. Dios. Y en ese tiempo aparece otra muchacha, otra joven, donde sí ella estaba embarazada, pero estaba pasando por situaciones muy difíciles y Dios me permitió llegarle a su corazón con el don del consejo para Amén. trabajar con ella sobre lo importante de estar embarazada y empezar a ayudarla en cuanto a lo que ella necesitaba, que era una palabra de motivación y una Amén, palabra amén. de ánimo. En ese momento yo te estoy hablando que no tengo un fundamento espiritual, pero lo que sí era que se me daba la parte de la motivación y del apoyo hacia las demás mujeres. Amén, amén. Gloria al Señor. Y tú sabes que cuando Dios pone ese sentir de antemano, a veces desde ya Dios lo ha estado preparando. Lo que pasa es que ya que cuando llegamos a un momento más cercano al Señor es que Dios empieza a hacernos entender por qué razón en nuestra vida nosotros pues actuábamos de la manera que actuábamos. Así es. Después de estar en Él nos hace comprender. Tengo otra pregunta para ti también. ¿A qué tú te refieres cuando titulas que eres llamada a la intercesión pero atraída por el pecado? Sí, realmente en base a esto, quiero decir que ciertamente yo también fui una mujer después de adulta que empecé a ser atraída por las cosas que ya vengo de mi pasado, de visitar
aquellas personas que te leen, que si la mano, que si la baraja, que si el agua, enciendo cosas que sabemos, ¿verdad? Para no seguir Sí, entrando pero sí es importante yo abarcar esta parte porque ciertamente las cosas que nuestros padres practican, nosotros tenemos una legalidad en el mundo sí, espiritual claro. y esto nos persigue a los hijos. Y hasta que los padres no rompan esa maldición, pues simplemente vamos a seguir cometiendo los mismos pecados y los mismos actos. Sí, Recuerda que te había dicho es así. que había empezado a tomar a temprana edad. Sí, Entonces, dentro de que iba a la iglesia, que me gustaba visitar aquellos lugares, me gustaba tomar al grado tal de que simplemente era algo que yo no podía dejar de hacerlo, porque traigo ciertamente una maldición generacional muy sí, marcada, sí. pero era algo que me gustaba de una forma que yo por mi propia cuenta no podía Era dejarlo. como una atadura. Era una atadura, ciertamente. Dios mío. Con todo eso estabas tú peleando en tu vida espiritual. Ay, ay, ay. Sí, Tengo otra pregunta más y es, recuerdo que me dijiste que tuviste un encuentro muy personal con el Señor a través del duelo de tu madre y también de una canción, pero en sí, cómo empezaste a darte cuenta en el cambio después de aceptar a Cristo en tu vida? sí. Aquí entra lo que es una amiga. Ok. Sí, precisamente del salón, mi mejor amiga tiene otra amiga y la invita a una célula. Las células son esas que se dan en las casas, ¿verdad? Ok, sí. Y mi amiga me lleva. Cuando me empiezan a llevar, como que captan que yo tengo ese llamado y esa persona empieza a insistirme y yo empiezo a enamorarme Gloria a de Dios. ir a esa reunión. Y dentro de ir a esa reunión, yo tengo esa constancia de asistir a la célula. Pero cuando llega la hora de asistir a la iglesia, ahí fue que tuve una gran persecución. Santo Yo Dios. no podía asistir a la iglesia. Yo recuerdo, Fior, que el jueves que tocaba ir a la iglesia, yo no me pude levantar. Yo tuve como cuando a ti te dan un golpe de pela. Dios mío. Sí, y te dan un dolor en el cuerpo que tú no puedes explicar. Se rompió el día y ya yo no pude ni siquiera levantarme a trabajar. Pasa la semana, vuelve el jueves para ir a la iglesia, me pasa lo mismo. Dios mío. Entonces yo entiendo que estaba teniendo un ataque para que yo no rompiera con ciertas cosas que más adelante el Señor me iba a mostrar, que todavía yo no sabía a qué se refería. Aleluya. Sí, Padre eterno. Y en medio de todo eso, porque siempre eso acontece, cada vez que uno quiere buscar al Señor, y para uno salir a la discoteca, para uno salir de bonche, siempre uno está como dispuesto y sano. Pero siempre eso suele suceder, Patricia, cada vez que uno dice, sí, quiero organizar mi vida con el Señor, sí, esos achaques vienen. Y sí. más cuando uno dice, voy para la iglesia. Quiero hacerte esa pregunta según lo que tú me estuviste diciendo para que tú me especifiques de la lucha que tú estabas teniendo. Dice, ¿se te ha levantado alguna lucha después de venir a los pies de Cristo? Sí, precisamente en ese tiempo que ya conozco de Cristo, tengo la lucha más difícil que es la idolatría. Cuando tengo por así decirse, este choque sobre lo que traigo de mi familia, ¿verdad? Sí. Lo que son las creencias religiosas, porque cabe recalcar que yo no soy una persona religiosa, Ok. porque el religioso hace lo que una religión Sí. per se le determina a Sí. que haga y Sí. a lo que esa religión le está inclinando para seguir.
yo me considero una persona espiritual que sigue a Cristo. Yo me considero que soy un espíritu con un alma y con un cuerpo. Y que en base a lo que Dios quiere revelar y lo que Él trajo a mi memoria, era precisamente para batallar con la idolatría. Santo. Cuando yo te hablo de la idolatría, te hablo de esos cuadros que yo tenía en mi negocio y esos cuadros que yo tenía en mi casa. Y ciertamente la palabra de Dios contempla y dice que, porque quiero utilizarlo con la palabra de la bíblica, Amén. porque no puedo decir nada aquí sin que la palabra me avale. Amén. Y dice aquí en Éxodo 23:5, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. El Señor me dijo, nada hecho por mano de hombres se ha de adorar. Nada hecho. No se adora a lo creado por Dios. Solo se adora al Creador. Amén. No Gloria a se Dios. adora a lo creado por Dios. O sea, no debemos adorar a ningún hombre. Amén. Porque a veces traemos ídolos en personas y no podemos contener a Dios, al Creador del que todo lo ha hecho, en una simple imagen creada por un hombre. Cuando el Señor me revela esto, que yo tenía que hablarlo, yo le decía, Señor, pero ¿cómo tú me vas a permitir tomar un tema tan fuerte como este? Porque tú sabes que yo amo mucho a estas personas de esta iglesia. Tú sabes, Señor, que vengo de allí y no quiero dañar a nadie. Pero el Señor me confronta sobre qué tan importante es estar con las personas Amén. o estar bien con Él. Y ciertamente, amados de mi corazón, aquellas personas que se puedan sentir heridos por este tema, pido perdón porque mi intención no es dañar su creencia. Gloria a Dios. Mi intención es glorificar el nombre de Dios. Amén. Mi intención es confrontar con aquello que yo fui confrontada Amén. en alguna oportunidad. Santo. Amén. Y para esto el Señor me confrontó, donde en aquellos lugares que yo visitaba, de esos lugares que habían brujos, por así decirse, estaban las mismas imágenes del lugar donde yo iba a buscar de Dios. Vive Dios. Y yo decía, Dios, pero es que esto es mucho. Porque el yo decir públicamente que esas imágenes donde están consagradas para Satanás están en el lugar donde buscamos de Dios, es porque hay un velo espiritual. Padre. Es porque hay una ceguera que no permite que el pueblo de Dios abra sus ojos. Y es aquí donde yo quiero llevarte a la cruz. Amén. La cruz donde Jesús, donde Dios envió a su único hijo a morir por ti y por mí. Y donde su palabra me dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para aquel que en él crea
no se pierda, Amén. mas tenga vida eterna. Y cuando el Señor me reveló la cruz, que por el poder de la sangre de Cristo, Amén. solo Cristo, hemos sido redimidos, justificados, Amén. perdonados, libertados, sanados, redimidos Amén. de tal manera que Él nos ve como si nunca hubiésemos pecado. ¿Cómo yo le voy a dar la gloria a una entidad, a un cuadro, a algo que simplemente fue creado por manos Gloria a de Dios. hombre? ¿Cómo le voy a dar la gloria a aquello que no puede tener ningún tipo de poder, a Amén. menos que entidades de las tinieblas los usen para hacer cosas contrarias a la que Dios quiere hacer Santo. en la vida, en la mente, en el corazón, en el alma de cada persona? Porque ciertamente el poder de la muerte de Jesús en la cruz, el poder de esa sangre, tiene que crear el efecto en ti y en mí, Amén. por lo cual Él murió. Amén. Y en el nombre de Jesús, ningún arma forjada contra mí y contra nosotras Amén. ha de prosperar. Gloria a Dios. Porque el que me ha enviado está en mí. Amén. Y es el poder del Espíritu Santo que está en mí. Gracias, para Jesús. declarar esta palabra en el nombre de Amén. Jesús. Gloria al Señor. Y algo que me gustó, lo que tú hablaste, y es que es aclarando, ¿verdad? Cosas que muchas veces caminamos en el mundo errónea, porque nos enseñaron, nos dijeron que era así, pero cuando llega un confrontamiento de la verdadera verdad a nuestra vida, que es lo que estamos haciendo, Amén. hablando lo que es la verdad, Amén. ¿verdad? Pero no nuestra verdad, sino No. la verdad de Cristo, lo que verdaderamente cambia y transforma Así es. lo que hizo contigo. Amén. Quiero hacerte otra pregunta Amén. más. Gloria al Y Señor. déjame aclararte. Tú sabes lo que es que aún yo siendo confrontada con esa verdad, Gloria a Dios. tener lo que es la fidelidad a la religión, Santo. la fidelidad a la paternidad, es esa fidelidad a la familia, que aunque se te revele la verdad, tú no puedes decidir porque voy a ofender a mi mamá, voy a ofender a mi papá, ¿cómo salgo de esto? Y yo me encargaba, óyeme Fior, todavía lo que yo hacía, yo cogía todos mis cuadros y los sacaba, los quitaba y Santo. los guardaba. Y cuando papi llegaba, o yo sabía que mi papá iba para allá, yo enganchaba todo otra vez Ay, Padre. para yo no herir a mi papá. Pero no estamos para herir a nadie. Gloria a Estamos Dios. para llevar a los demás al camino del Santo. amor, Amén. al camino de la Gloria paz, a Dios. al Amén. camino de la esperanza, Santo. al camino de la Amén. salvación, Es así. que es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Cristo Dios. Jesús, la Aleluya. verdad y la vida. Solo Él, solo en Él Es así. hay salvación y esperanza. Amén, gracias Señor. Y agradecida de Dios, Patricia, porque de verdad somos luz. Somos Y luz. Dios te ha traído hoy para hablar y irradiar luz a aquellas hermanas y seguidores de este programa, porque verdaderamente siento que es un testimonio de luz y de dirección en especial para aquellos que interceden. Ojo a esos intercesores de cómo esta mujer fue sacada, ¿verdad? Pero fue enseñada por el Señor, ¿verdad? A esto de lo que se llama la intercesión. Quiero Amén. hacerte otra pregunta. Dice, ¿cómo recibiste el llamado a la intercesión y cómo te das cuenta? Sí, ciertamente puedo decir que el llamado a la intercesión yo lo recibí en mi casa. Gloria a Dios.
Y lo recibí en un momento de intimidad con el Señor, donde ya tú estás en ese primer amor, donde tú te postras, donde solamente en tu habitación, en ese lugar secreto, donde dice la palabra que entre al lugar secreto Amén. y que tu Padre que te ve en lo secreto, dice que te recompensará en público. Amén. Y cuando recuerdo que estaba en mi habitación, postrada delante del mueble de la habitación, empiezo a tener una necesidad de abrir mis brazos. Y algo me decía que abriera mis brazos y que lo llevara a una distancia aproximada como de un tamaño de un bloque. Y asimismo yo cuestiono y digo, Señor, ¿qué tú me quieres dar? Porque yo sentía que Él quería ponerme algo en las manos. Y cuando pongo mis manos, Fior, siento un peso que se Santo me Dios. pone, pero es un peso donde yo tengo temor y yo no Gloria a quiero abrir Dios. los ojos, pero yo sentía que detrás de mí había como un ángel que me Gloria a direccionaba Dios. a llevar las manos hacia adelante. Y en ese momento, el Señor me lleva a Amén. una palabra que está en Mateo 11:29, donde dice, Fior, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, Amén. y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Cuando el Señor me da este versículo, yo no entiendo. Y el Señor tuvo que llevarme a un lugar y una pastora, cuando yo le conté esta experiencia, fue la que me dijo lo que el Señor acababa de darme, que Gloria a era un Dios. espíritu de intercesión. Santo. Y tengo que decirte, Fior, que en ese momento el Señor empezó a prepararme con el Salmo 51, que Amén. es el Salmo de David cuando Amén. pecó. Y era, Santo. ten piedad de mí, oh Dios, límpiame más y más, Amén. purifícame y lávame con, óyeme, Aleluya. y yo me apoderé de ese salmo. Y yo Santo. oraba sin cesar, con una necesidad de que el Señor me limpiara. Y era clamando porque yo me sentía tan indigna, yo me Sí. sentía tan insignificante, Amén. que era una necesidad para yo estar limpia Gloria a delante del Dios. Señor. Amén. Como yo sé que aquellos que nos escuchan también sienten esa necesidad, mayormente los que interceden. Yo conozco una pastora que ella también tiene ese mismo llamado que Dios te entregó de la Amén. intercesión. Y ella me dice que cada día delante del Señor ella hace esa oración de arrepentimiento, de santificación, así mismo como el Salmo 51 que Dios te dio a ti. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y ciertamente para mí este salmo es muy importante porque nosotros los intercesores, y en este caso las intercesoras, Amén. no estamos llamadas a vivir por emociones. Amén. Y quiero tocar esta parte porque si bien es cierto, siempre fui tocada por esas emociones. Les había contado en el otro testimonio que fui muy afectada y todavía se podía decir antes de ayer, por decir que hace poquito tiempo, que el Señor me habló en un semáforo y me hablaba Gloria a Dios. sobre lo que es una intercesora. Un intercesor es lo más parecido a Cristo. Amén. Tenemos que morir a nosotros mismos, Amén. morir a nuestros deseos, morir a nuestra carne, a nuestro yo, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, porque solamente poniéndonos en la brecha por otros, podremos ganar esas batallas de aquellos que todavía no se le ha revelado Cristo. Amén. Es así. Y ciertamente quiero aprovechar y leer esta palabra que está en Ezequiel 22:30, donde dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra,
para que yo no la destruyese y no lo hallé. Y este versículo para mí es un versículo de confrontación, Amén. porque en este tiempo, Fior, necesitamos que los intercesores, que las intercesoras se levanten en el nombre de Amén. Jesús. Gloria a Dios. Porque no es tiempo de dormir. Es tiempo de pelear la buena batalla de la fe. Amén. A favor de Santo. otros. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Amén. Y es muy, muy importante este tema que tú estás. Lamentablemente que el programa es muy poquito tiempo. Sí, pero de ay, verdad, santo. el tema de la intercesión es un tema muy, Muy amplio. amplio. Muy amplio. Muy amplio. Y es verdad, un intercesor es muy parecido a Cristo. Y en estos tiempos escasean los intercesores. Sí. Porque hay muy pocas personas que le gustan orar, que le gustan interceder. Pero Dios está levantando en estos últimos tiempos a sus intercesores que Amén. están a la brecha, Amén. que están intercediendo y que están viendo lo que está aconteciendo Amén. a través de los tiempos. Así de es. verdad que bendecimos tu vida, de verdad. Amén. Y qué hermoso lo que Dios ha estado haciendo en tu vida, Patricia. Es algo para tú escribir un libro. Mi hermana, esto no solamente se tiene que detener aquí, esto está para escribir un libro para seguir edificando mujeres, porque aunque estamos hablando del testimonio de Patricia, ella está resumiendo todo, pero hay Sí, muchas cosas que hay sí, que hablar ahí. hay muchas cosas que tú has estado quitando y cortando. Amén. Pero yo sé que mucho hay para hablar. Quiero hacerte esta última pregunta, y es, ¿qué milagros viste realizado por medio de la intercesión? Ay, santo. A ese milagro yo le llamé de muerte a vida. Gloria a Dios. Y fue el milagro de la salvación de mi hermano mayor. Wow. Y puedo decirles que ciertamente Dios es real. Amén. En ese momento, en ese tiempo, precisamente el Señor me llamó a orar por mi hermano de una manera extraordinaria. Mi hermano tenía un problema de alcohol, porque vuelvo y le digo, la misma maldición acarreando y cobrando vida, ¿verdad? Y cuando Dios te llama con un propósito eterno, no solamente para ti, Amén. sino para toda tu familia. Es así. Y en ese entonces el Señor me puso a gemir por mi hermano, de día, de noche, en todo tiempo, en todo momento. Y llegaba un momento, Fior, donde ya yo veía a mi hermano en visiones, Santo. restaurado, completamente hermoso. Y yo le daba gracias al Señor. Pero hubo un día que recibí una palabra por un pastor y dijo, mucho cuidado con hablar mal sobre el Espíritu Santo, con maldecir la obra que Dios quiera hacer. Santo. Mucho cuidado con blasfemar, porque ciertamente hay cosas que dice la palabra de Dios, que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien, Amén. conforme a los que a un propósito han sido llamados. Amén. Y en ese momento mi corazón tembló y yo no entendí, porque yo te estoy hablando de un pastor famoso en ese tiempo, Okay. y fue por la televisión, pero esa Wow. palabra era para mí. Amén. Y el día 20 de septiembre del 2008, recuerdo como ahora, en la mañana el Señor me hizo hacer una guerra espiritual por mi hermano. Santo. Y en ese momento, en la sala de mi casa, en el espíritu, yo podía ver cómo ángeles peleaban y cómo espíritus de las tinieblas peleaban por mi hermano. Pero yo no podía entender, Santo. porque ese mismo día, a las 7 de la noche, recibo una llamada que mi hermano había tenido un accidente. Bendito Dios. Y ni siquiera mi hermano murió en el acto. En el momento que lo recogieron, todavía hubo esperanza. Padre Y en ese eterno. momento el Señor hizo una obra. Y no obstante, cuando me llaman que mi hermano ya había partido, para mí fue desastroso. Para mí Bendito fue Dios. el dolor más desgarrante que yo
pude haber recibido, porque no podía entender. ¿Cómo es posible que después de durar 2 meses orando por mi hermano y yo ver que realmente él estaba sano, Gloria a Dios. venir a pasar esto? Y en ese momento vino la palabra que me dijo ese pastor: a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Y Gloria a ciertamente, Dios. Fior, Dios empezó a darme todas las señales de lo que él hizo con mi hermano. Y aquel día que vi su rostro en el ataúd, el Espíritu Santo me ministró y me dijo: tienes que verlo, es tu hermano. Y no entendía por qué. Mi hermano estaba tan hermoso como aquel día que lo vi en esa visión. Santo. Pero no obstante, quiero que sepan que el día que enterré a mi hermano fue el día de mi cumpleaños. Bendito Dios. Un 21 de septiembre enterré a mi Padre. hermano. Y ese día, como si hubiese sido un regalo de cumpleaños, mientras estábamos orando, las mujeres de la iglesia que fueron a darme el pésame, Jesús habló a mi corazón en el mismo momento. Y puedo recordar sus palabras, donde Jesús me dijo: recuerda los pecadores que murieron conmigo en la cruz. Santo. Aquel que me dijo: acuérdate de mí cuando estés Gloria en tu a Dios. reino. Que yo le contesté: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Gracias, Eso Señor. yo hice con tu hermano. Gloria a Dios. Y en ese momento yo entendí que ciertamente Jesús habla, que ciertamente Cristo respalda, que ciertamente no importa lo que nosotros le pedimos, las cosas que pedimos no va a ser conforme a nuestra voluntad. Amén. Así es. Gloria a Pero Dios. si es la voluntad del Padre, y era la voluntad del Padre, porque mi hermano había confesado a Cristo Gloria a Dios. y él le había dicho al Señor que él ya iba a dejar la bebida para entregarle su vida a él. Gracias, Señor. Pero como Dios sabía que la debilidad de él era tan débil, válgame la redundancia, él decidió llevárselo justo antes de que su alma se perdiera. Santo. Dios escucha a los intercesores. Amén. Yo hoy en esta noche vengo a hacer un llamado a todos los intercesores, Amén. a todas las mujeres que tienen un Gracias, llamado Señor Jesús. a morir a sus deseos, a morir a la carne, a morir a los deleites. Mira a tu alrededor, mira lo que está pasando en tu casa, mira lo que está pasando con tu familia, mira lo que está pasando con tu país, con tu nación. Jesús necesita que tú te levantes en fe. Amén. Jesús necesita que tú empieces a batallar la buena batalla de la fe y que tú entiendas que tú eres importante para esta obra. Necesitamos Amén. que el pueblo de Dios se levante a creer. Este tiempo es emergente. Que los hombres de la iglesia se levanten a interceder. Amén. Gloria Que a las Dios. mujeres de la iglesia se levanten en fe a creerle a Dios, porque estamos dormidos mientras estamos pereciendo y mientras los días se han acortado, sabemos lo que se avecina. No es tiempo de dormir. Amén, es así. Es tiempo de estar, como tú dices, Patricia, percibido. La oración del justo puede mucho. Amén. Y eso me impactó la parte de tu hermano ahí, porque en realidad yo sé que tú de alguna u otra forma le predicabas cada vez que se acercaba a tu casa, un No. mensaje, una palabra. Tú No. no limitabas de hablarle. No, lamentablemente no. ¿Tú sabes por qué eso? Porque yo no me sentía digna. Yo no me sentía capaz. Yo quería que Dios primero me preparara a mí, que me limpiara a tal grado que cuando yo le hablara a mi hermano de Cristo, ya él pudiera recibir una palabra. Gloria a Pero era Dios. porque yo había limitado la obra de Dios. No se trata de nosotros.
somos simplemente embajadores. Amén. Nosotros vamos, pero es Dios quien va con nosotros. Y que qué bueno que ya Dios sabía lo que iba a pasar. Y lo que hizo fue alertarme y ponerme ese espíritu intercesor para pelear por mi hermano, para que su alma no se perdiera, porque había una promesa de Dios para Gloria a mi vida Dios. y para toda mi familia. Wow, gloria al Señor. Y cuando dice que cuando nosotros seguimos al Señor, decidimos que no solamente nosotros, sino que yo y mi casa Serviremos a Jehová. serviremos al Señor. Y en tu Amén. corazón, yo sé que estaba eso en lo más sentir. Y lo bueno es que a Dios aún no está la palabra en nuestra boca, ya Él la sabe, ya Él Amén. estaba viendo ese sentir que había dentro de tu corazón. Amén. Como mujer de Dios, de verdad es un testimonio poderoso, un testimonio de verdad transformador. Yo sé que todas aquellas mujeres que puedan estar escuchando pues este testimonio, especialmente las intercesoras, y esas mujeres que quizás por alguna u otra forma quieren empezar a interceder y quizás han tenido mucha lucha, pues nada, Dios ha estado hablando. Amén. Y algo muy importante, recordar que Dios es Dios y no lo podemos contener en una vasija, en una Amén. superficie. Simplemente en el lugar de tu intimidad, tú cierras tus ojos y tú pídele al Espíritu de Dios que te revele aquello que tú no puedes entender y que te desvincule de toda atadura almática, de toda religión que simplemente estamos haciendo lo que otros digan. Métete con la palabra. La Biblia está ahí para que el Señor nos direccione. Amén. En la palabra está todo lo que necesitamos. Y el Espíritu Santo que habita en nosotros es quien va a redarguir, es quien nos va a llevar, es que va a permitir que los ojos sean abiertos. Amén. Y que todo velo espiritual nos sea quitado y que ciertamente aquello en lo que estábamos operando y obrando basado en el error, en la fidelidad familiar, en la fidelidad religiosa, que sea Dios mismo quien nos revele, Amén. así como me lo reveló a mí, Amén. que te lo pueda revelar a ti y que tú puedas entender que esta palabra no se ha dicho para juzgarte, que no se haya dicho para criticar ni para querer decir cosas contrarias en contra de tu religión, en contra de tu iglesia, en contra de lo que tú crees. Gloria a Simplemente Dios. es una palabra que ha sido direccionada por el Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Para que podamos abrir los ojos y que podamos darle la gloria y la honra al sacrificio de la cruz, al sacrificio de la sangre de Jesús allí en el madero, por el Amén. poder de la sangre de Cristo. Bendecimos tu vida, Patricia, pero queremos que ahora, así mismo como el Espíritu Santo de Dios te está haciendo fluir, que tú hagas una oración por esas intercesoras y por esas personas que de alguna u otra forma el enemigo le ha querido mantener atada en lo que se llama una religiosidad. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, yo vengo delante de tu presencia. Gracias, Señor. Y te pido perdón, Padre, por todo espíritu religioso Gracias, Señor. que se ha Jesús. gestado a lo largo de tantos años. Gracias, Como Espíritu intercesora Santo que de soy, Dios. Señor, en esta noche yo simplemente pido perdón. Gracias, Señor. Perdón. Tu palabra establece que si se humillare mi pueblo, Gracias, Señor el Jesús. cual mi nombre es invocado, tú sanarás la tierra. Gracias, Señor. Y en esta Jesús. hora yo simplemente clamo perdón por mi nación. Gracias, Jesús. Clamo perdón, Señor, por Perdónanos. toda práctica de idolatría. Clamo perdón, Señor, por todo lo que se ha gestado a lo largo de una historia, a lo largo de tanto tiempo, Señor. Gracias, Señor. Clamo perdón porque no le hemos dado la gloria a Dios, porque no hemos entendido Perdónanos, el Señor. poder de la cruz, el poder de la sangre en aquel madero. Clamo el Perdónanos. perdón, Señor,
porque ciertamente hemos estado atados a religiones, Señor, a Perdónanos, cuadros, a ataduras, Señor, que no vienen de ti. Y Perdónanos. clamo perdón, Señor, porque ciertamente Gracias. hoy es una noche donde he sido llamada a la intercesión Gracias, de manera pública. Y por mi nación yo pido perdón, Gracias, Señor, Señor Jesús. para que aquellos intercesores Gracias, e Jesús. intercesoras se levanten en En fe el nombre de Jesús. y que abran su boca, que no les avergüencen, Señor, que no se avergüencen de tu llamado, que no se avergüencen del Evangelio de Cristo y que decidan abrir su boca por el poder de la sangre de Cristo, en el nombre de poderoso de Jesús. Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendecimos una vez más, Patricia, tu vida. Damos gracias a Dios por lo que Él ha estado haciendo en ti y sobre todo haciendo en la vida de cada aquellos que nos están escuchando también. Amén. Agradecemos a Dios por eso, ¿verdad? A esas intercesoras, Dios nos está llamando a ponernos a la brecha, de verdad, a acercarnos más, porque su venida está cerca. Nada, damos gracias una vez más por ver este programa, por seguirnos y sobre todo compartir con una mujer, ¿verdad? Para bendecir su vida. Que Dios te bendiga y nos vemos en otra entrega de tu programa Diseñadas para Restaurar.